seguidores de YouTube, espero se encuentren bien. Mi nombre es Reci Figuera y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy, junto con mi compañera Rolimar Hernández, les vamos a hablar sobre los computadores digitales. De entre todas las máquinas que ha inventado el hombre para servirse de ellas, hay una que ha destacado muy por encima de las demás, y este es el ordenador electrónico. Durante muchos años se le ha otorgado el título de cerebro y se han empleado innumerables horas para discutir apasionadamente sobre si esta máquina realmente piensa o no. Sin lugar a dudas, el cerebro humano es mucho más perfecto y eficiente que cualquier máquina por muy sofisticada que sea. En lo único que se ve superado el cerebro por la máquina es en la velocidad de cálculo. Pero entonces, ¿qué conocemos como computadora digital? Son computadoras que operan contando números y haciendo comparaciones lógicas entre factores que tienen valores numéricos. Y en este video hablaremos precisamente de esto. Conoceremos su origen, características y nos adentraremos un poco a su funcionamiento mediante las puertas lógicas. Además de eso, hablaremos sobre los conversores analógico digital y su uso dentro de estas computadoras digitales. Aunque solo a partir de los años 90, los ordenadores empezaron a ser reconocidos por gran parte de la población y en el 2000 empezaron a ser parte del diario vivir de las personas, lo cierto es que su historia se remonta a muchos años atrás, con una amplia generación de computadoras que aún en pleno siglo XXI se desconocen. Un ejemplo de esta fue en el año 2700 a.C., en el cual antiguas civilizaciones como la China desarrollaron la primera herramienta para realizar sumas y restas, que fue el conocido ábaco. Pero nosotros nos adelantaremos un poco y les empezaré a hablar sobre la primera generación de computadoras. Si bien en el año 1946 se desarrolla la primera computadora digital electrónica denominada ENIAC, para el año 1936, es decir, 10 años antes, ya se estaba dando forma y significado a lo que hoy se conoce como computadora u ordenador, gracias a la fabricación de la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia, a pesar de ser reconocida como una calculadora mecánica binaria. Pero como todo lo que se crea por primera vez no es perfecto, SUS decidió mejorar su gran invento entre los años 1936 y 1939, gracias a la ayuda de su amigo Helmut, quien le aconsejó que cambiara el sistema mecánico por tecnología de circuito electrónico. Implementó relés telefónicos para conocer la viabilidad del proyecto y de esta manera obtuvo una máquina mucho más veloz, o un poco más veloz en esa época, que fue la conocida SUS-2. La Z3, considerada como la primera máquina automática y programable de la historia, fue creada también por SUS en el año 1941, como resultado de la combinación del trabajo duro y esfuerzo invertido en la Z1 y Z2. Y de esta manera llegamos a la conocida ENIAC, aunque su creación se la merita a los ingenieros John Presper y John Williams en el año 1944. Realmente fue un grupo conformado por 6 mujeres las que programaron esta computadora. Así como la Z2, la ENIAC fue desarrollada como una máquina netamente experimental y no de producción. Pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 450 metros cuadrados. Llenaba un cuarto de 6 metros por 12 metros y contenía 18.000 bulbos. Se programaba a través de 3 tableros con más de 6.000 interruptores y cabe destacar que funcionaba con un sistema numérico decimal. Llegamos a la segunda generación de computadoras, que fue en el año 1958 hasta el año 1964. La gran hazaña de esta época fue la sustitución de las válvulas de vacío por transistores, acompañadas del uso de memorias de núcleo de férritas y tambores magnéticos para almacenar la información, los cuales permitieron la fabricación de computadoras de menor tamaño, caracterizadas por una mayor potencia, rapidez y fiabilidad. Y llegamos a la tercera generación de computadoras, que fue entre el año 1964 y 1971. Con la invención del circuito cerrado o chip, se revoluciona por completo el diseño de las computadoras. Se integran en una sola pieza o chip
los condensadores, transistores y diodos, los cuales ayudan a aumentar notablemente la velocidad de carga y a reducir el consumo de energía eléctrica. Cuarta generación de computadoras, que va desde el año 1971 hasta el año 1981. A partir de esta etapa, las computadoras personales se convierten en los protagonistas de la informática. Todos los elementos que conforman el CPU ahora están almacenados en un circuito integrado conocido como microprocesador y empiezan a surgir una gran gama de estos elementos fabricados por la compañía Intel. Llegamos a la quinta generación de computadoras, que va desde el año 1982 hasta 1989. En esta generación, las computadoras empiezan a realizar tareas que aún en la actualidad predominan, como la traducción automática de una lengua a otra. Asimismo, el almacenamiento de información digital se procesa en gigabytes y surge el DVD. Finalmente llegamos a la sexta generación de computadoras, que va desde el año 1990 hasta la actualidad, obviamente. Aunque se presentan algunos inconvenientes sobre la existencia de esta sexta generación, lo cierto es que la tecnología aún no se ha detenido y cada día avanza a mayor escala. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para la tecnología digital y, de acuerdo con expertos de la industria como el gran Stephen Hawking, la próxima generación estará marcada por el máximo desarrollo de la informática cuántica y su puesta en marcha. Y así terminamos esta parte del video con una frase del célebre Stephen Hawking, que viene a continuación. Llegamos a la segunda parte del video y a continuación les voy a describir las características que presentan los ordenadores digitales. Como primera característica tenemos que su funcionamiento está basado en el conteo de valores que les son introducidos. Otra característica es que este tipo de computadoras deben ser programadas antes de ser utilizadas para algún fin en específico. También tenemos que son máquinas de propósito general. Dado un programa, estas pueden resolver virtualmente todo tipo de problemas. Son precisas, proveen exactamente la respuesta correcta a algún problema en específico. También tenemos que estas computadoras tienen una gran memoria interna, donde pueden ser introducidos millones de caracteres. Y en la actualidad, el 95% de las computadoras utilizadas son digitales, dada su gran utilidad tanto a nivel mundial, científico y sobre todo educativo. A continuación, ahora los dejaré con mi compañera Ralimar, que continuará hablando sobre el tema de la función de las compuertas o puertas lógicas dentro del funcionamiento de los ordenadores digitales. Siguiendo con el mismo orden de ideas de mi compañera, ahora les voy a hablar sobre la representación de las puertas lógicas en los computadores digitales. Actualmente en la electrónica digital los circuitos lógicos representan un papel muy importante, debido a que las computadoras digitales utilizan el sistema de números binarios que están comprendidos por los números 0 y 1, en el que pueden, a través de diversas técnicas de codificación, representar no solamente números binarios, sino también otros símbolos como los dígitos decimales o las letras del alfabeto. La información binaria se representa en un sistema digital por cantidades físicas denominadas señales. Estas señales, tales como los voltajes, existen a través del sistema digital en cualquiera de los valores conocibles. La lógica binaria tiene que ver con variables binarias y con operaciones que toman un sentido lógico. La manipulación de información binaria se hace por circuitos lógicos que se denominan compuertas. ¿Pero a qué se referirán estas compuertas? Ellas se tratan de un conjunto de transistores dentro de un circuito integrado, en el cual pueden contener muchos de ellas. De hecho, un microprocesador no es más que un chip compuesto por millones de compuertas lógicas. Es por ello que los sistemas digitales se construyen utilizando básicamente puertas lógicas básicas, en el cual podré mencionar algunas de ellas. La compuerta if, o en castellano llamada así, ella realiza la función booleana de la igualdad. En los esquemas de un circuito electrónico se simboliza mediante un triángulo, cuya base corresponde a la entrada y el vértice opuesto a la salida. Su tabla de verdad es también muy sencilla, ya que la salida toma siempre el valor de la entrada. Esto significa que si en su entrada hay un nivel de tensión alto,
también lo habrá en su salida. Y si la entrada se encuentra en nivel bajo, su salida también estará en ese mismo estado. Por otra parte, la compuerta no, o también castellano no, ella presenta en su salida un valor que es el opuesto del que está presente en su única entrada. En efecto, su función es la negación y comparte con la compuerta if la misma característica de tener solo una entrada. Se simboliza en un esquema eléctrico con el mismo símbolo de la compuerta if. Lo único que los diferencia es su pequeño círculo agregado en su salida que representa la negación. De igual manera está la compuerta AND, o también llamada if. Esta tiene dos o más entradas en el cual realiza la función booleana de la multiplicación. Y por último, la compuerta OR, ella está asociada a la suma y matemáticamente la expresamos con el signo del más. Esta compuerta presenta un estado alto en su salida y una de sus entradas también está en su estado alto. En cualquiera de otro caso, la salida será 0. Ahora bien, ¿para qué se usará el conversor analógico digital en las computadoras digitales? Sabemos que las computadoras trabajan con datos digitales. Por lo tanto, cuando queremos que estos dispositivos se comuniquen con un sistema físico del mundo real, donde la mayoría de las veces las señales son analógicas, debemos convertirlas previamente en digitales. Allí es donde entran en juego los conversores analógicos digitales, en el que permiten convertir las señales del mundo físico provenientes de sensores o transductores en valores digitales, para que de esta manera puedan ser entendidas para nuestro computador. Estas señales digitalizadas ingresarán al ordenador a través de alguna de sus interfaces o puertos, para que de esta manera puedan ser procesadas por el mismo. Los resultados de este procesamiento pueden a su vez ser utilizados para generar señales de control sobre el sistema físico en el cual pueden ser analógicos, por lo que habrá que utilizar un conversor digital para generar. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la actualidad con el uso de la técnica de grabación digital, donde la señal analógica, que es nuestra voz, en un proceso previo será sometido en un muestreo y transformado en lenguaje binario. Los unos y ceros que se obtienen en esta acción serán los que posteriormente se grabarán sobre un disco compacto en el cual contiene datos digitales. El DVD convierte estos datos digitales en señales analógicas para ser reproducidas como audio y video, que gracias a la tecnología láser podrían ser reproducidos con una calidad de sonido increíblemente igual a la original. En conclusión, puedo decir que las computadoras digitales son máquinas de propósito general, debido a que a ellas pueden resolver virtualmente cualquier tipo de problemas, permitiendo que nuestra vida diaria sea un poco más factible. Es por ello que su utilidad es muy importante a nivel comercial, científico y educativo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para más noticias sobre el mundo virtual. ¡Gracias!